En una noche sevillana, bajo el peso de un cielo estrellado, el sonido de una guitarra rasgó el aire como un cuchillo. Las 5 amigas, sentadas en círculo en la azotea de una casa antigua, sintieron como la melodía las desnudaba. Nadie esperaba que una simple canción, tocada por un desconocido en la plaza cercana, desenterrara secretos que llevaban años sepultados. Clara, de 32 años con su cabello castaño cayendo en ondas desordenadas, apretaba su copa de vino con tanta fuerza que parecía a punto de romperla. Había sido la primera en proponer aquella reunión, un escape de las rutinas asfixiantes de sus matrimonios. Frente a ella, Elena, de 34 años, de ojos verdes y piel bronceada, miraba al horizonte como si pudiera huir de lo que sentía. A su lado, Sofía, de 30 años, la más joven, jugueteaba con su anillo de casada, su rostro marcado por una tristeza que nunca explicaba. Luego estaba Marta, de 33 años, con su risa fácil pero ojos cansados, siempre intentando mantener la paz. Y por último Lucía, de 35 años, la más reservada, cuya voz grave ocultaba un torbellino interior. Habían sido amigas desde la infancia, inseparables en las calles de Triana, donde los veranos olían a jazmín y los inviernos traían el eco de las campanas. Pero esa noche algo era diferente. La canción, una balada gitana sobre amores prohibidos, parecía escrita para ellas. Clara fue la primera en romper el silencio. ¿Alguna vez han sentido que viven una mentira? Preguntó, su voz temblando como las cuerdas de la guitarra. Las demás se miraron atrapadas entre el miedo y el alivio. Nadie respondió de inmediato, pero el aire se llenó de una verdad tácita. Todas, casadas con hombres, cargaban con un secreto que ninguna había osado pronunciar. La canción, con su lamento crudo, las había desarmado. ¿Cómo podían seguir fingiendo? Clara, diseñadora gráfica, había conocido a su esposo, Javier, en la universidad. Él era encantador, estable, todo lo que se suponía que debía desear. Pero en las noches de insomnio, cuando él dormía a su lado, Clara soñaba con los ojos de una compañera de trabajo, Ana, cuya risa le aceleraba el corazón de una manera que Javier nunca había logrado. Ella había enterrado esos sentimientos, convencida de que eran un capricho, un error. Pero la canción de esa noche le susurraba lo contrario. Elena, abogada de éxito, vivía para su carrera y para mantener las apariencias. Su esposo, Miguel, era un hombre respetado, pero su matrimonio era un contrato tácito, frío, sin pasión. En su corazón, Elena guardaba el recuerdo de una amiga de la adolescencia, Carmen, con quien había compartido un beso fugaz bajo un olivo. Ese beso, que ella había desechado como un juego, seguía quemándole los labios cada vez que lo recordaba. Sofía, la más frágil, trabajaba como profesora de literatura. Su esposo, Daniel, era un hombre controlador, y aunque ella lo quería, su amor se sentía como una jaula. En sus clases, Sofía se perdía en los poemas de amor entre mujeres, escritos por autoras que parecían entenderla mejor que ella misma. Había una estudiante, Laura, cuya mirada la hacía temblar, pero Sofía siempre se repetía que aquello era imposible, inmoral. Marta, chef en un restaurante familiar, era la que siempre sonreía, la que organizaba las reuniones y mediaba en las discusiones. Pero detrás de su fachada alegre, su matrimonio con Pablo era una rutina vacía. Marta había sentido algo por una compañera de cocina, Inés, pero lo había enterrado bajo capas de deber y culpa. La canción de esa noche, sin embargo, parecía desenterrar todo lo que había intentado olvidar. Lucía, la más enigmática, era fotógrafa y viajaba constantemente. Su esposo, Carlos, era un hombre ausente, y ella prefería que así fuera. En sus viajes, Lucía había conocido a mujeres que la hacían cuestionarse todo. Una en particular, una artista callejera en Granada, había dejado una huella imborrable. Pero Lucía se había jurado no volver a acercarse a ella, no volver a sentir. Esa noche, mientras la guitarra seguía sonando, Clara se levantó y caminó hacia la baranda de la azotea.
No puedo más, dijo con lágrimas en los ojos. No puedo seguir viviendo así, fingiendo que soy alguien que no soy. Elena, que siempre había sido la más racional, sintió que su máscara se resquebrajaba. Clara, ¿qué estás diciendo? Preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta. Que estoy enamorada de una mujer, confesó Clara, su voz rompiendo el silencio. Y creo que siempre lo he estado. El impacto de sus palabras fue como un trueno. Sofía dejó caer su copa, que se hizo añicos contra el suelo. Marta se cubrió la boca y Lucía, por primera vez, dejó que sus ojos se encontraran con los de Clara, como si compartieran un secreto idéntico. ¿Y si no estás sola? Susurró Sofía, casi sin aliento. Sus palabras abrieron la puerta a una verdad que todas habían temido enfrentar. Esa noche, bajo las estrellas de Sevilla, las 5 amigas comenzaron a desentrañar sus verdades. No sabían que ese era solo el comienzo de un viaje que las llevaría a enfrentarse a sus familias, a la sociedad y a ellas mismas. La canción había sido el disparador, pero el camino hacia la libertad sería largo y doloroso. La confesión de Clara dejó un eco que ninguna pudo ignorar. En los días siguientes, las amigas intentaron retomar sus rutinas, pero la azotea de aquella noche seguía presente en cada rincón de sus vidas. Sevilla, con sus calles llenas de vida y su calor abrasador, parecía ahora un escenario donde sus secretos ya no podían esconderse. Clara fue la primera en actuar. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, reunió el coraje para escribirle un correo a Ana, su compañera de trabajo. «Necesito hablar contigo». «Es importante», escribió con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando Ana respondió proponiendo un café en una plaza tranquila, Clara sintió una mezcla de terror y esperanza. Al encontrarse Ana con su cabello corto y su sonrisa cálida, pareció entenderlo todo sin necesidad de palabras. «Clara, ¿estás bien?», preguntó tocando su mano con suavidad. Ese simple gesto hizo que Clara se derrumbara, confesando entre lágrimas su confusión, su miedo y su deseo. Ana no se apartó, en cambio escuchó y al final le dijo: «No estás sola en esto. Yo también he sentido cosas que no sé cómo explicar». Elena, mientras tanto, luchaba con sus propios demonios. En su despacho, rodeada de expedientes y trofeos, no podía dejar de pensar en Carmen, su amiga de la adolescencia. Una noche, impulsada por un impulso que no pudo controlar, buscó a Carmen en las redes sociales. La encontró viviendo en Madrid, convertida en una diseñadora de moda. Elena le escribió un mensaje breve, casi formal, pero cuando Carmen respondió con entusiasmo, invitándola a visitarla, Elena sintió que el pasado regresaba con una fuerza arrolladora. Decidió viajar a Madrid, diciéndole a Miguel que era un viaje de trabajo. Al reencontrarse con Carmen, bajo las luces de la Gran Vía, Elena sintió que el tiempo no había pasado. «Siempre supe que había algo entre nosotras», dijo Carmen, con una sonrisa que rompió todas las defensas de Elena. Sofía, atrapada en su matrimonio con Daniel, comenzó a acercarse a Laura, su estudiante. No era apropiado, lo sabía, pero cada conversación con ella, cada mirada, le daba vida. Una tarde, mientras corregían un poema juntas, Laura le confesó que también sentía algo por ella. Sofía, aterrorizada, intentó poner distancia, pero su corazón ya no obedecía. Daniel, cada vez más controlador, notó el cambio en su esposa y comenzó a presionarla, exigiendo saber por qué estaba tan distante. Sofía, dividida entre el deber y el deseo, empezó a escribir un diario, donde volcaba sus sentimientos por Laura, un refugio secreto que pronto se convertiría en su salvación. Marta, en la cocina de su restaurante, encontraba consuelo en el caos de los fogones. Pero cada vez que veía a Inés, su compañera, sentía un nudo en el estómago. Una noche, después de cerrar el restaurante, se quedaron solas limpiando. Inés, con su humor desenfadado, le preguntó por qué parecía tan distraída últimamente.
Marta, agotada de fingir, le confesó que no podía dejar de pensar en ella. Inés, sorprendida pero no reacia, le tomó la mano y le dijo: «No sé qué significa esto, pero quiero descubrirlo contigo». Aquella noche, bajo la luz tenue de la cocina, compartieron un beso que marcó un antes y un después. Lucía, la más reservada, decidió volver a Granada. Encontró a la artista callejera Isabel pintando en la Alhambra. La conexión entre ellas fue inmediata, como si el tiempo no hubiera pasado. Isabel, con su espíritu libre, le habló de vivir sin ataduras, de amar sin miedo. Lucía, que siempre había controlado sus emociones, sintió que su mundo se tambaleaba. Pero también supo que no podía seguir huyendo de sí misma. Mientras cada una comenzaba a explorar su verdad, las tensiones crecían. Sus esposos, sus familias, la sociedad sevillana, todo parecía conspirar contra ellas. Pero en sus reuniones, ahora más frecuentes, encontraban fuerza. La azotea se convirtió en su refugio, donde compartían sus avances, sus miedos y sus esperanzas. Sin embargo, un rumor comenzó a circular en Triana: alguien había visto a Clara con Ana, y las habladurías amenazaban con destruir todo lo que estaban construyendo. El rumor se extendió como el fuego en un campo seco. En Triana, donde todos se conocían, las miradas curiosas y los susurros seguían a Clara Weber. Javier, su esposo, comenzó a hacer preguntas, su tono cada vez más duro. «¿Quién es esa Ana con la que te vieron?», exigió una noche, su voz cargada de desconfianza. Clara, atrapada, no supo qué responder. No estaba lista para enfrentarlo, pero el peso de la verdad era insoportable. Decidió confesarle todo, aunque sabía que podía destruirlo. «Javier, no estoy enamorada de ti», dijo con lágrimas en los ojos. «Estoy enamorada de Ana». La reacción de Javier fue una mezcla de furia y dolor. Gritó, la acusó de traición y finalmente salió de la casa dando un portazo. Clara se quedó sola, temblando, pero con una extraña sensación de alivio. Por primera vez había sido honesta consigo misma. Sin embargo, la noticia de su confesión llegó a oídos de las demás amigas, y el miedo comenzó a crecer. Si Clara había dado el paso, ¿qué les esperaba a ellas? Elena, en Madrid, vivía un torbellino. Carmen la había invitado a quedarse unos días, y cada momento juntas era como redescubrir un amor que nunca había muerto. Pero cuando Elena regresó a Sevilla, Miguel la confrontó. Había revisado su teléfono y encontrado los mensajes con Carmen. «¿Quién es esta mujer?», gritó, su rostro enrojecido por la ira. Elena, que siempre había sido fuerte, se sintió pequeña. Pero en lugar de retroceder, decidió enfrentarlo. «Es alguien que me hace sentir viva», dijo, su voz firme por primera vez en años. Miguel, herido, le dio un ultimátum: terminar con Carmen o enfrentar las consecuencias. Sofía, meanwhile, estaba al borde del colapso. Daniel había encontrado su diario y lo había leído. La confrontación fue brutal. «Eres una enferma», le gritó, arrojando el diario al suelo. «Esto no es lo que se espera de una esposa». Sofía, destrozada, huyó a casa de Marta, donde lloró durante horas. Marta, que había comenzado una relación secreta con Inés, la consoló, pero también le advirtió: «Si sigues con Laura, esto solo va a empeorar». Pero Sofía, por primera vez, sintió que no podía volver atrás. Marta, mientras tanto, enfrentaba sus propios problemas. Pablo, su esposo, había notado su distancia y comenzó a sospechar. Una noche la siguió hasta el restaurante y vio a Marta e Inés juntas, riendo de una manera que él nunca había visto. Cuando la confrontó, Marta no lo negó. «Pablo, no te estoy engañando porque sí. Es quien soy», dijo con una calma que la sorprendió. Pablo, confundido y herido, se fue sin decir una palabra, dejando a Marta con una mezcla de culpa y liberación. Lucía, en Granada, vivía momentos de felicidad con Isabel, pero también de miedo.
Sabía que volver a Sevilla significaría enfrentar a Carlos, su esposo, y a una sociedad que no entendería su amor. Isabel, con su espíritu libre, le rogaba que se quedara, que vivieran juntas sin mirar atrás. Pero Lucía no podía dejar a sus amigas, no ahora que todas estaban enfrentando sus verdades. Las 5 se reunieron nuevamente en la azotea, esta vez con el peso de sus decisiones. Los rumores habían crecido, y ahora no solo Clara estaba en el centro de las habladurías. Las familias de todas comenzaban a sospechar, y la presión social era asfixiante. Pero en esa azotea, bajo las estrellas, encontraron fuerza en su unión. Decidieron que no podían seguir viviendo a medias. Juntas planearon cómo enfrentar lo que venía, aunque sabían que el camino sería doloroso. La tormenta estalló en Sevilla. Los rumores se convirtieron en acusaciones abiertas, y las 5 amigas se encontraron en el ojo del huracán. Clara, ahora separada de Javier, enfrentaba el rechazo de su familia. Su madre, una mujer tradicional, le dijo que estaba avergonzando a todos. Pero Clara, fortalecida por su amor por Ana, decidió mudarse con ella a un pequeño apartamento en el centro. Aunque las miradas de desaprobación la seguían, cada día con Ana le daba la fuerza para seguir adelante. Elena, por su parte, tomó una decisión radical. Dejó su trabajo en el bufete y se mudó a Madrid para estar con Carmen. Miguel, furioso, amenazó con contarlo todo a sus colegas y amigos, pero Elena ya no le temía. «Haz lo que quieras», le dijo con una calma que lo desarmó. «Yo ya no vivo para ti». En Madrid, Carmen la recibió con los brazos abiertos, y juntas comenzaron a construir una vida nueva, aunque no exenta de desafíos. Sofía, la más vulnerable, enfrentó la ira de Daniel. Él la amenazó con quitarle todo, su trabajo, su reputación, incluso su libertad. Pero Sofía, con el apoyo de Laura, decidió dejarlo. Se mudó a un pequeño piso alquilado y comenzó a dar clases particulares, alejándose de la universidad donde Daniel tenía influencia. Laura, aunque joven, se convirtió en su roca, ayudándola a sanar las heridas de años de control y represión. Marta e Inés, mientras tanto, decidieron hacer pública su relación. En el restaurante donde todos las conocían, enfrentaron críticas y clientes que dejaron de ir. Pero también encontraron aliados inesperados, compañeros de trabajo, clientes fieles e incluso algunos familiares que las apoyaron. Marta, que siempre había sido la mediadora, encontró en Inés una compañera que la hacía sentir completa. Juntas transformaron el restaurante en un espacio de inclusión, donde todos eran bienvenidos. Lucía, tras semanas en Granada, regresó a Sevilla para enfrentar a Carlos. La conversación fue dolorosa pero necesaria. «No te odio, Carlos», le dijo. «Pero no puedo seguir viviendo una mentira». Carlos, aunque herido, aceptó su decisión, y acordaron separarse de manera amistosa. Lucía comenzó a planear una vida con Isabel, aunque sabía que significaría dejar Sevilla y todo lo que conocía. Las 5 amigas, ahora más unidas que nunca, se enfrentaron a la sociedad sevillana con valentía. Organizaron un evento en la azotea, invitando a amigos, familiares y aliados a celebrar su libertad. La noche estuvo llena de música, risas y lágrimas, pero también de esperanza. La guitarra volvió a sonar, esta vez tocada por Isabel, que había viajado desde Granada. La canción, ahora una de amor y resistencia, resonó en los corazones de todos los presentes. Sin embargo, no todo era perfecto. Las familias de algunas, como la de Sofía, cortaron todo contacto. Los rumores seguían, y el camino hacia la aceptación total era largo. Pero en esa azotea, bajo las estrellas, las 5 amigas sabían que habían encontrado algo más valioso que la aprobación de los demás, la verdad de quiénes eran. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Clara y Ana, ahora viviendo juntas, enfrentaron la realidad de construir una relación bajo la presión social.
Aunque Sevilla era una ciudad vibrante, no siempre era amable con quienes desafiaban las normas. Sin embargo, encontraron una comunidad de apoyo en un grupo local de mujeres lesbianas, donde compartían historias y se daban fuerza mutua. Clara, que había perdido a parte de su familia, encontró una nueva familia en Ana y en sus nuevas amigas. Elena y Carmen, en Madrid, descubrieron que la libertad venía con sus propios desafíos. La familia de Carmen, más abierta que la de Elena, las acogió, pero Elena tuvo que lidiar con la pérdida de su antigua vida. Dejó atrás su carrera de abogada para trabajar como consultora independiente, un cambio que le dio flexibilidad pero también inseguridad. Sin embargo, cada noche al lado de Carmen le recordaba que valía la pena. Sofía, ahora libre de Daniel, comenzó a sanar con la ayuda de Laura. Aunque la diferencia de edad las hacía dudar a veces, su amor era genuino. Sofía volvió a escribir poesía, algo que había abandonado durante su matrimonio. Sus poemas, llenos de pasión y dolor, comenzaron a publicarse en revistas locales, dándole una voz que nunca había tenido. Pero la sombra de Daniel seguía presente, él seguía enviándole mensajes, exigiendo que volviera. Sofía, con el apoyo de Laura y sus amigas, aprendió a ignorarlo. Marta e Inés transformaron su restaurante en un símbolo de resistencia. Organizaban noches temáticas de música y poesía, atrayendo a una clientela diversa que celebraba su valentía. Sin embargo, no todos estaban contentos. Algunos vecinos, aferrados a las tradiciones, dejaron comentarios crueles en las redes sociales. Marta, que siempre había sido la más fuerte, comenzó a dudar de sí misma. Inés, con su optimismo, la ayudó a seguir adelante, recordándole que su amor era más grande que el odio. Lucía, ahora dividida entre Sevilla y Granada, decidió mudarse definitivamente con Isabel. La decisión fue difícil, dejar atrás a sus amigas, su ciudad, su vida. Pero Isabel le ofreció un futuro lleno de posibilidades. Juntas comenzaron a trabajar en un proyecto artístico, combinando la fotografía de Lucía con las pinturas de Isabel. Su primera exposición, en una galería de Granada, fue un éxito y Lucía sintió que por fin estaba viviendo para sí misma. Las 5 amigas, aunque ahora separadas por la distancia, seguían conectadas. Organizaban videollamadas semanales, donde compartían risas, lágrimas y sueños. La azotea, aunque ya no era su lugar de encuentro, seguía siendo un símbolo de su transformación. Cada una a su manera, estaba redefiniendo lo que significaba ser libre, amar y ser amada. Pero el pasado no las dejaba en paz. Una noche Clara recibió una carta anónima, llena de insultos y amenazas. Al compartirlo con las demás, descubrieron que todas habían recibido algo similar. Alguien o un grupo estaba decidido a castigarlas por su valentía. Las amigas, lejos de rendirse, decidieron enfrentarlo juntas. Las cartas anónimas fueron solo el comienzo. Pronto las redes sociales se llenaron de mensajes de odio, algunos dirigidos directamente a las amigas, otros a sus parejas. Clara y Ana descubrieron que alguien había creado un perfil falso con fotos de ellas, acompañado de comentarios crueles. Elena y Carmen enfrentaron críticas en Madrid, donde su relación era vista como una provocación por algunos. Sofía recibió mensajes de antiguos colegas, acusándola de haber abandonado sus valores. Marta e Inés vieron cómo su restaurante era vandalizado con pintadas ofensivas. Lucía, en Granada, encontró su exposición boicoteada por un grupo que la acusaba de inmoralidad. Las amigas, reunidas por videollamada, decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. Clara, con su experiencia en diseño, rastreó el origen de algunos de los perfiles falsos, descubriendo que provenían de un grupo de personas cercanas a sus antiguas vidas, vecinos, excompañeros, incluso algunos familiares. La revelación fue un golpe duro, pero también una llamada a la acción. Decidieron organizar un evento público en Sevilla, un acto de visibilidad y resistencia, para mostrar que no se dejarían intimidar. El evento, llamado Amor sin Miedo,
se llevó a cabo en la Plaza de España, un lugar icónico de la ciudad. Las 5 amigas, junto a Ana, Carmen, Laura, Inés e Isabel, hablaron frente a una multitud de aliados, curiosos y algunos detractores. Clara tomó el micrófono primero, su voz temblando pero firme. No estamos aquí para pedir permiso para amar, dijo. Estamos aquí para decir que el amor no se esconde, no se castiga, no se silencia. El público en su mayoría aplaudió, pero algunos gritos de desaprobación se alzaron desde el fondo. Elena habló de su viaje desde la represión hasta la libertad, dedicando sus palabras a Carmen. Sofía compartió sus poemas, que resonaron con una honestidad brutal. Marta e Inés hablaron de su restaurante como un espacio de amor y comunidad. Lucía, con Isabel a su lado, presentó una serie de fotografías que capturaban la belleza de su relación. El evento fue un éxito, pero también un punto de inflexión. Los medios locales cubrieron la historia, y aunque algunos artículos eran positivos, otros alimentaron la controversia. La reacción no se hizo esperar. Las amenazas aumentaron, y las amigas comenzaron a temer por su seguridad. Pero también encontraron aliados inesperados, una periodista que escribió un artículo defendiendo su valentía, un grupo de estudiantes que organizó una marcha de apoyo, y hasta algunos familiares que tras meses de silencio comenzaron a acercarse. La madre de Clara, aunque todavía confundida, le escribió una carta pidiéndole perdón por sus palabras duras. Las amigas, fortalecidas por el evento, decidieron no detenerse. Crearon una red de apoyo para otras mujeres en Sevilla que enfrentaban luchas similares. La azotea, ahora un recuerdo, fue reemplazada por un local que Marta e Inés ofrecieron como punto de encuentro. Allí organizaban talleres, charlas y noches de música, creando un espacio seguro para quienes necesitaban sanar y encontrar su voz. El tiempo trajo calma, pero también nuevos desafíos. Clara y Ana, ahora una pareja consolidada, comenzaron a planear un futuro juntas, hablando de viajes y quizás una familia. Elena y Carmen, en Madrid, se comprometieron en una ceremonia íntima, rodeadas de amigos y familia que las apoyaban. Sofía, con Laura, encontró paz en su vida sencilla, dedicada a la poesía y a enseñar a quienes querían escuchar. Marta e Inés convirtieron su restaurante en un referente cultural en Sevilla, un lugar donde el amor y la diversidad eran celebrados. Lucía e Isabel, en Granada, siguieron creando arte que inspiraba a otros a vivir sin miedo. Pero el camino no estuvo exento de cicatrices. Las amenazas nunca desaparecieron del todo, y algunas amistades y familiares se perdieron para siempre. Sin embargo, las 5 amigas encontraron en su unión una fuerza inquebrantable. Cada año se reunían en Sevilla, en la misma azotea donde todo comenzó. La guitarra seguía sonando, ahora tocada por ellas mismas, como un recordatorio de que una simple canción había cambiado sus vidas. El evento Amor sin Miedo se convirtió en una tradición anual, atrayendo a cientos de personas que celebraban la diversidad y la libertad. Las amigas, ahora figuras de inspiración, seguían hablando, escribiendo y creando, mostrando al mundo que el amor, en todas sus formas, era más fuerte que el odio. Una noche, mientras miraban las estrellas desde la azotea, Clara tomó la mano de sus amigas. Si aquella canción no hubiera sonado, ¿dónde estaríamos?, preguntó con una sonrisa. Siguiendo mintiéndonos, respondió Sofía, con lágrimas en los ojos. O quizás esperando otra canción, dijo Lucía, riendo suavemente. En ese momento supieron que habían encontrado algo más valioso que la aceptación de los demás, la verdad de quiénes eran, y el amor que las unía, no solo entre ellas, sino con las mujeres que amaban. Sevilla, con su cielo estrellado, fue testigo de su victoria, una victoria que no era solo suya, sino de todas las que vendrían después.